Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si es allá en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de dos niños de 4 y 6, eran hermanos, y estaban pasando la noche en casa de su abuelita. Ella les dijo que se aseguraran de orar antes de irse a la cama. Se fueron a su recámara y se arrodillaron. El niño menor comenzó a orar a todo pulmón. Dios, oro por una bicicleta nueva. Te pido un PlayStation nuevo. Oro por un DVD nuevo. Su hermano lo golpeó y dijo, ¿por qué estás gritando? Dios no está sordo. Dijo, ya lo sé, pero mi abuelita sí. Levante su Biblia, dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de bendiciones reservadas. Cuando Dios dispuso el plan para su vida, puso en Él todo lo que usted necesitaba para cumplir su destino. Él ya ha preparado la gente correcta, oportunidades, favor, aumento. El Salmo 31 dice, Dios ha reservado grandes bendiciones para los que le honran. Hay promoción reservada para usted. Para los solteros, hay un esposo, una esposa para usted. Ese bebé con el que ha soñado está reservado. Un contrato, negocio, sanidad, eso ya tiene su nombre escrito. Le pertenece. Y si sigue honrando a Dios en el tiempo correcto, entrará en posesión de esa bendición. No tendrá que ir tras ella, porque ella lo hallará. Lo que Dios reservó para usted no puede ser de otro. Por eso no debe estar frustrado cuando vea que otras personas son bendecidas. Un amigo se cambia a una casa nueva. Usted ha creído durante 10 años que vivirá en un mejor lugar. Viene cada domingo, da, sirve. Ellos son lo opuesto. Joel, no lo entiendo. Desearía tener esa casa. Pero no, si la tuviera, no sería bendición. Sería una carga. No estaba destinada para usted. Lo que Dios reservó para usted no puede ser de nadie más. Hay una casa que está a su nombre, un cónyuge que tiene su nombre, sanidad que tiene su nombre. Cuando el profeta Samuel fue a casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos como el siguiente rey, vertió el aceite sobre cada uno de sus 7 hijos, pero el aceite no afluyó. Y aunque volteó el frasco al revés, el aceite desafió la gravedad. ¿Por qué? Porque el aceite había sido reservado para David. Dios ya lo había ordenado como el siguiente rey. A pesar del esfuerzo de Samuel de sacar el aceite, golpeando el fondo del frasco, no podía sacarlo. Pero cuando llegó David, fue como si alguien abriera las compuertas. El aceite fluyó libremente. El aceite que Dios tiene para usted no va a fluir para nadie más. No se encele porque un amigo obtuvo un ascenso. No se frustre porque su socio de negocios vio un sueño realizarse. No le quita su aceite. Si lo resubiera lo de otro, no le ayudaría, más bien lo estorbaría. Lo que Dios ha reservado para usted será la combinación perfecta para su vida. Cuando entienda esto, celebrará el éxito de otros. Estará feliz cuando los promuevan, cuando reciban su nueva casa, feliz por su hermoso bebé, sabiendo que lo que Dios hizo por ellos no va a detener lo que Dios va a hacer por usted. A veces actuamos como si Dios tuviera una provisión limitada de favor. Si mi colega es ascendido, eso podría evitar que Dios me promueva. Eso es incorrecto. Dios no se queda sin favor. Tiene recursos ilimitados. Que alguien más sea bendecido no va a detener a Dios de bendecirlo. Cuando celebra a otros, pasa la prueba. Cuando se alegra por sus éxitos, Dios puede liberar lo que ha reservado para usted. Quizás sea soltera y ha estado creyendo por mucho tiempo que conocerá a alguien. Su mejor amiga recién conoció el hombre de sus sueños. Es alto, bronceado, atractivo, romántico. Están muy enamorados, planeando su boda. Y ella le pidió que fuera su dama de honor. Usted dice, sí, me encantaría serlo. En el fondo está pensando, estoy tan deprimida. Dios, ¿por qué no lo conocí primera? Soy más atractiva que ella. No, alégrese por ella. No está quitándole su bendición, porque lo que tiene su nombre
No puede ser de alguien más. Su tiempo viene. Hay un esposo reservado para usted, que será una combinación perfecta, mejor de lo que se imagina. Se dirige a usted, podría ser hoy, podría ser esta semana, podría haber una bendición reservada, liberarse en su vida. Esto quita toda la presión. No tiene que vivir frustrado, preguntándose si su sueño se va a realizar, preocupado que un problema no se resuelva, envidioso por un amigo lo promocionaron. Puede quedarse en paz, sabiendo que lo que tiene su nombre no va a ser de ninguna otra persona, que Dios va a llevarlo donde se supone que esté. A veces toma mucho tiempo. Hay personas rebasándonos. Hemos perdido oportunidades, cometimos errores. Y esas voces nos dicen, nunca va a suceder. No vas a aliviarte. Jamás vencerá la adicción. Nunca conocerás a alguien. Es fácil desanimarse, perder la esperanza en lo que creía. Así es como se sintió Pedro en la Escritura. Había salido en su barca con algunos de los discípulos a pescar. Su buen amigo Jesús acababa de ser crucificado. Cuando Jesús lo necesitó más, Pedro negó que lo conocía. Y Pedro no solo se sintió culpable por esto, sino estaba confundido. Este hombre que creyó que era el Mesías ya no estaba con ellos. Les dijo que se levantaría de los muertos, pero no veían señal alguna. Así que Pedro regresó a su anterior profesión. Era un pescador experimentado. Lo había sido por muchos años. Había estado en su barca toda esa noche sin pescar ni atrapar nada. Trabajó duro. Hizo su mejor esfuerzo. Usó la carnada correcta. Lanzó las redes donde pensó que estarían los peces, vez tras vez, hora tras hora, sin éxito. Temprano en la mañana siguiente, un hombre gritó desde la playa, «Oigan, ¿han atrapado algún pez?» Ellos no reconocieron que era Jesús. Pedro dijo, no hemos atrapado nada. Jesús dijo, entonces lance sus redes del lado derecho de la barca y miren lo que pasará. De seguro pensaron, ¿quién se cree este tipo que es? Diciéndonos cómo pescar. Somos profesionales, cansados, con calor, exasperados, frustrados, y no hay peces por aquí. Casi se desuaden solos de hacerlo. Pero en el último momento, Pedro cambió de opinión. Pensó, ¿qué tenemos que perder? ¿En qué nos va a hacer daño lanzar nuestras redes una vez más? Lanzaron las redes del lado derecho de la barca y atraparon tantos peces que ni siquiera los podían recoger. Entonces ellos reconocieron que era Jesús. He aquí mi punto. Dios sabe dónde están sus peces. Solo porque no los haya visto aún, no significa que los haya perdido. Como Pedro, que se ha trabajado duro, haciendo su mejor esfuerzo, usando su experiencia, habilidades, agotando sus recursos, sus relaciones, pero salió vacío. Ahora no cree que vaya a suceder algo. Pues jamás me aliviaré, nunca conoceré a alguien, jamás lograré este sueño. He intentado todo. He tenido 2 empleos. He pasado por rehabilitación. Puse mi perfil en 47 páginas de citas. Solo 2 personas se interesaron y ambas tenían 80. Está cansado, frustrado y rendir fácilmente. Tengo buenas noticias. Dios sabe dónde están sus peces. ¿Sabe dónde está su esposo? ¿Sabe dónde está su sanidad? ¿Dónde está su victoria? ¿Dónde está esa casa nueva? Quizá no ha sucedido todavía, pero no significa que no va a suceder. Usted enfrenta siempre la mayor oposición, la mayor adversidad, la mayor desilusión, justo antes del avance, justo antes de la sanidad, antes de conocer a la persona en sus sueños. Dios está diciéndole, lanza tus redes una vez más. Esa desilusión, pérdida, escasez, fue solo una prueba. Sus peces todavía están allí. Lo que tenga escrito su nombre, si lanza sus redes otra vez, Dios hará que esas bendiciones reservadas lo encuentren. Quizá los peces no estaban allí anoche. Quizá no funcionó la última vez. Está bien. Dios controla los peces. Sabe cómo meterlos dentro de su red. Comience a creer de nuevo. Recupere su fuego. Avive su fe. Lo que Dios empezó en su vida, Él va a terminarlo. Lo que le prometió, Él hará que suceda. Quizá ha luchado buscando los peces, trabajando duro, haciendo su mejor esfuerzo, sin éxito. Este es un nuevo día. Los peces van a encontrarlo. La Escritura habla de que cuando honre a Dios, sus bendiciones lo seguirán a usted y lo rebasarán. Cuando usted crea que sus mejores días están delante y crea que Dios lo llevará
a donde no podría ir solo, llegará a un punto donde los peces lo van a empezar a rastrear. Dios ordenará que sus bendiciones lo rebasen. He visto eso vez tras vez en mi propia vida. Lo que no podría lograr con mi propio talento o habilidad, de repente Dios hace que suceda. Los peces me encontraron. A los 23 años de edad, entré a una tienda de joyas para comprarle una batería a mi reloj. Y entonces salió Victoria a atenderme. La chica más hermosa que había visto. ¿Sabe lo que era ella? Un pez. Dios hizo que entrara a mi red y no la dejé salir. Ese es otro mensaje. Cuando mi papá era el pastor, yo trabajaba tras bambalinas. Solíamos hacer grandes producciones. Me encantaban los conciertos, especiales de televisión. Eso me gustaba mucho. Pero al final de su vida, mi papá ya no quería hacer eso. Y yo estaba desilusionado. Era joven, tenía sueños grandes, metas grandes. No quería hacer menos, quería hacer más. Trabajaba duro y era fiel, pero parecía que tenía menos y menos oportunidad. Mis redes estaban vacías. Y le dije a Victoria, esta visión es de mi papá. Sé que me debería quedar aquí y honrarlo. Y aunque sé que tengo más en mí, voy a ser fiel y le voy a servir lo mejor que pueda. Unos 6 meses después, caminaba por el lobby antes del servicio y alguien me detuvo para decirme que su primo tenía un permiso de construcción para la última estación de televisión comercial en Houston. Era extremadamente valiosa y querían que fuéramos parte. Tomamos ese permiso de construcción, pusimos la estación al aire, la programamos y después la vendimos a muy buen precio. Esos fondos fueron fundamentales para que remodeláramos este lugar. He aquí mi punto. Cuando creí estar acabado, sin más oportunidad, Dios me trajo la oportunidad de mi vida. No tuve que ir tras ella. Ese pez me halló. Amigos, hay algunos peces grandes que tienen su nombre escrito. Es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca en su red. Prepárese. No hablo de pececillos muy pequeños, algo que pueda caber en una pecera pequeña. Hablo de peces grandes, cambios buenos, oportunidades grandes. Pedro atrapó tantos peces que no los podía recoger a todos. Note, Dios es Dios de abundancia. Lo que ha reservado para usted va a ser más grande de lo que puede imaginarse. ¿Sabe lo que este edificio es? Un pez que halló nuestra red. Es una ballena, un pez grande. Ni siquiera lo estábamos buscando. Tratábamos de construir un auditorio al otro lado de la ciudad, pero 2 tratos fracasaron. Trabajaba duro, con esfuerzos, con conexiones, mis habilidades, pero parecía que nada sucedía. Estaba lanzando mis redes, pero regresaban vacías vez tras vez. Un día, un viejo amigo llamó diciendo que este lugar estaba disponible. Las cosas empezaron a caer en su lugar. Fue la mano de Dios. Hay veces que su red está vacía porque Dios tiene algo mejor. Como Pedro, pescó toda la noche, pero no atrapó nada. No se desanime. Dios controla los peces. Y si lo sigue honrando, guardando la fe, Él traerá los peces correctos. Cuando enfrente una desilusión, una puerta se cierre, como nos sucedió 2 veces. Nosotros no creímos que había más opciones. Tengo una perspectiva nueva. Quizás esa puerta se cerró porque Dios tiene algo mejor viniendo hacia usted. Quizás esperaba atrapar un pez normal, un pez de tamaño promedio, pero Dios tiene una ballena en camino. Tiene un compact center. Tiene a alguien mejor, una casa mayor. O como a mí, lo va a lanzar a un campo nuevo con oportunidades que usted nunca soñó. Hay algunos peces grandes que tienen escrito su nombre. Quizá nada ha mordido el anzuelo todavía. Está lanzando sus redes, está usando la carnada, pero no sale nada. Cada voz le dirá, nunca va a suceder. Pierdes tu tiempo, olvídalo. No crea esas mentiras. Los peces vienen, la promoción viene, el cónyuge, sanidad, va hacia usted. Quizá parezca improbable. Lo intentó antes, se esforzó mucho y no funcionó. Ese retraso no significa que perdió sus peces. Esa desilusión no significa que no va a suceder. En el tiempo correcto, Dios va a traer los peces a su red. Ahora haga su parte. Siga lanzando sus redes. Siga creyendo. No va a suceder por su capacidad,
poder, talento, su fuerza, va a suceder por la mano de Dios. Quizá ha llegado al final de su habilidad. Hizo todo lo que podía hacer. No se apure. No está solo. Tiene la fuerza más poderosa en el universo de su lado. Dios que controla los peces. Dios que creó el mundo con su palabra. Sabe cómo llevar los peces a su red. Diga cada mañana: Señor, te quiero dar gracias porque haces que los peces correctos me hallen. Gracias porque esas bendiciones reservadas van a ser liberadas en mi vida. Si mantiene la fe y sigue lanzando sus redes, como Pedro, Él hará más de lo que pueda pedir o pensar. Uno de los líderes de alabanza, amiga mía, Deidre, tiene una voz increíble, muy talentosa. Ha estado cantando desde que era pequeñita. Pero hace unos años empezó a sentirse muy cansada. No tenía energía alguna. El doctor pensó que era porque tuvo un bebé. No lo pensó mucho. No se dio cuenta de que la tiroides había empezado a fallarle severamente. Había crecido de 1 pulgada de diámetro al tamaño de 2 puños de hombre. Parecía como si tuviera una toronja grande al lado de su cuello. El especialista le dijo que estaba en peligro no solo de que bloqueara su tráquea y no pudiera respirar, sino que estaba muy cerca de sus cuerdas vocales. Y si la operaban, lo más probable era que nunca pudiera volver a cantar otra vez. Y si pudiera cantar, jamás tendría su rango completo. Ella fue con un cirujano aquí, y cuando él supo que ella era cantante, le dijo: no puedo tocar esto, es muy riesgoso, podría perder su voz. Ella le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudarla. Dijo: no conozco a nadie que vaya a tomar este caso, es muy riesgoso. Ella se fue llorando, desanimada. Fue a casa y empezó a buscar por internet doctores que se especializaran en este campo, en toda la nación. Cientos y cientos de nombres surgieron. Conforme los iba pasando, un nombre le saltó a la vista: un cirujano en Nashville. Había inventado un procedimiento para ayudar a revertir la parálisis en las cuerdas vocales. Ella fue a verlo, fue muy solícito, muy cariñoso. Después de examinarla, confirmó lo que el primer cirujano dijo, que era extremadamente riesgoso, y le preguntó si lo intentaría. Él le dijo: claro que lo haré. Trajo a otro cirujano importante y juntos realizaron este procedimiento muy complicado, esforzándose para no dañar sus cuerdas vocales. 2 meses después de quitar el gran bocio, ella pudo cantar suavemente. 6 meses después, fue capaz de cantar con toda su potencia. No solo tan alto como podía antes de la cirugía, sino podía cantar más bajo. Eso no disminuyó su rango, sino que aumentó su rango. Después descubrió que la razón de la experiencia de este doctor era porque hacía viajes misioneros a África cada año para operar a personas menos afortunadas. Era donde había visto todos sus bocios grandes y ganado tanta experiencia hasta ser ahora un líder en su campo. De los miles de nombres que aparecieron en internet ese día, sucedió justamente que Deidre fue atraída a su nombre. Eso no fue coincidencia, fue la mano de Dios trayendo el pez correcto a su red. Miren, Dios sabe cómo relacionarlo con la gente correcta. Usted siga lanzando sus redes y Dios seguirá trayendo los peces correctos. Tiene bendiciones reservadas para usted. Y es interesante, cuando Pedro estaba en su barca ese día, acaba de cometer uno de los mayores errores de su vida. Acaba de negar que conocía a Jesús. Uno pensaría que Dios diría: qué mal, Pedro, pesca todo lo que quieras, no vas a atrapar nada, no vas a tener mi bendición, tuviste oportunidad, pero la arruinaste. Solo porque usted cometa un error, no significa que Dios cancele su destino. Pedro cometió un gran error, pero pocos días después tuvo una gran pesca. Tanto así que no podía recogerlos todos. Esta es la misericordia de Dios. Cuando usted comete errores, Dios no se deshace de sus peces, no se los confisca, Él guarda sus peces. Se vuelven una bendición reservada. Cuando regrese al camino correcto, Dios liberará lo que era suyo. Quizá piense: bueno, Joel, cometí un montón de errores. De seguro Dios tenía algo bueno reservado para mí. Pero ahora es muy tarde. No, usted es como Pedro. Dios está guardando sus peces. Le pertenecen. ¿Por qué no se atreve a creer otra vez?
Dios conocía cada error que cometería. Sabía las veces que caeríamos, las veces que fallaríamos. Si eso nos descalificara, estaríamos con manos vacías y no atraparíamos nada. Cuando cometa errores, el acusador le dirá a su oído, mejor no lances tus redes. Dios no va a traerte ningún pez, no vas a atrapar nada. Dios le dice, te desafío a que creas. Te desafío a que lances tus redes del lado derecho de la barca. Significa, tome buenas decisiones. Empiece a honrar a Dios. Viva con excelencia e integridad. Cuando haga esto, los errores del pasado no lo apartarán de su futuro. Sus peces aún están allí. Sus sueños, cónyuge, sanidad, ese avance, tiene su nombre escrito. Lance sus redes al lado derecho de la barca y Dios todavía lo va a bendecir. Aún va a sanarlo. Aún va a lograr sus sueños y será la persona plena que Dios creó. Vemos este principio en toda la Escritura. De joven, Moisés sabía que se suponía que liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud, pero tuvo prisa y trató de hacerlo de sus propias fuerzas. Vio a un israelita siendo maltratado, entonces mató al hombre que lo hacía. Otras personas lo vieron. Moisés debió huir para salvarse. Él pasó años en el fondo del desierto escondiéndose. Parecía que había perdido su destino, pero 40 años después, Dios dijo, Moisés, no me he olvidado de ti. Ese error no detuvo mi plan para tu vida. Ve a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. De seguro Moisés pensó en excusas. Dios, estoy muy viejo. He cometido errores. No merezco esto. Estaba diciendo, pesqué toda la noche, no atrapé nada. Pero Dios sabía dónde estaban sus peces. Estaban reservados. Y a los 80, Moisés liberó al pueblo de Israel y dio favor una y otra vez. Quizá usted ha cometido errores, pero Dios aún tiene sus peces. Todavía puede llegar a ser la persona que Él creó. Abraham. Dios prometió que él y su esposa Sara tendrían un bebé. Ellos eran demasiado viejos y no tenían edad para tener hijos. Pasó un año tras otro sin bebé. Se preocuparon y trataron de ayudarle a Dios. Abraham durmió con la sierva de Sara. Tuvieron un niño, pero no era el hijo prometido. Sara se enojó con Abraham. La sierva se enojó con Sara. Todo tipo de disfunciones en esa casa. Uno pensaría que Dios diría, qué mal, Abraham, lo arruinaste. Tuviste un bebé con otra mujer. ¿Qué pensabas? Tu familia es desastrosa. Pero a pesar de la disfunción, a pesar de los errores, Dios dijo, Abraham, aún tengo tu promesa reservada. Todavía tengo ese hijo para ti. Contra probabilidad, cuando tenía casi 100 años, Sara tuvo un bebé, el hijo prometido, Isaac. ¿Qué le digo? ¿Que quizá lo arruinó? ¿Cometió errores? ¿Sus redes están vacías? ¿No cree que la promesa se realizará un día? Dios todavía guarda sus peces. No se deshizo de ellos, le pertenecen a usted. Si empieza a lanzar sus redes del lado derecho de la barca, aún verá el favor de Dios. Aún hará lo que le prometió. Jesús contó una parábola, Mateo capítulo 20, de un hacendado que contrató jornaleros para trabajar en su viña. Contrató al primer grupo de hombres para empezar a las 9 de la mañana. Concordaron trabajar todo el día por un denario. Eso eran como $20. Contrató otro grupo para empezar a mediodía, el otro a las 3 de la tarde y el grupo final que empezara a las 5. En aquellos días trabajaban del amanecer al atardecer. El último grupo, que empezó a las 5, quizás solo trabajó 1 o 2. Pero cuando llegó la hora de pagar, el dueño, que representa a Dios, pagó al grupo que empezó a las 5, $20. Al grupo que empezó a las 3, $20. Al grupo que empezó al mediodía y a las 9 de la mañana, la misma cantidad, $20. Algunos estaban molestos, diciendo que era injusto. El dueño dijo, oye, es mi dinero. Te pagué lo que acordé. No me critiques por ser generoso. Este es el punto. Aunque haya empezado tarde, cometido errores, perdido oportunidades, Dios no dice, te recorto tu pago. Solo voy a darte la mitad de lo que debería ser tuyo. Si regresa al campo, empieza a tomar decisiones que honren a Dios, todos sus salarios pasados, lo que Dios ha reservado, las bendiciones, favor, aumento, aún quiere liberarlos en su vida y alcanzará la plenitud de su destino.
Que las voces acusadoras no lo hagan vivir culpable, condenado, pensando que ya vio sus mejores días. Como Pedro, quizá ha cometido errores, pero Dios aún tiene peces. Todavía hay una gran redada frente a usted. Como con Abraham, Dios aún tiene su Isaac. Todavía planea llevar a cabo lo que le prometió. Como este grupo de jornaleros, quizá usted empezó tarde, pero Dios no le descuenta su salario. Él le quiere dar la cantidad completa si tan solo regresa al juego. Sus voces, pensamientos quizá le digan, no lo mereces. Otros quizás se quejen, pero esta es la clave. El favor no es justo. Es solo la bondad, la misericordia de Dios. ¿Por qué no la recibe hoy? Si hace esto, yo creo y declaro que bendiciones reservadas están por ser liberadas en su vida. Los peces van a hallarlo. No peces pequeños, sino peces grandes. Oportunidades, promoción, sanidad, restauración, plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. Amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón y límpiame. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia que enseñe la Biblia. Ponga a Dios primero. Él llevará a lugares que nunca has soñado.